Según algunos analistas muy importantes de Estados Unidos, la guerra de Irán es más desastrosa para Estados Unidos que la guerra de Vietnam. Por otro lado, la guerra de Irán la podríamos definir como un acelerador de procesos de cambios y transformaciones que ya estaban en marcha en el planeta. Y por tanto, con esa guerra es otro mundo el que tenemos ahora. Dicho eso, creo que podemos hablar, y es importante hacerlo, de los 5 grandes derrotados por esta guerra en Irán. El primero de ellos, como no podía ser otro, es Donald Trump. Además, estamos negociando y llegar a un acuerdo o no, me da igual. Y la razón es que estamos ganando independientemente de si creen en las noticias falsas o no. El presidente de ultraderecha de Estados Unidos, que ganó en el 2024 por segunda vez la presidencia estadounidense, que llegó diciendo que iba a ser Estados Unidos grande de nuevo, que el mismo día que se juramentó como presidente, habló de que Estados Unidos volvía al mundo y que volvía bajo la lógica de la doctrina Monroe, que es una doctrina que establece América para los americanos y una mirada de establecer la dominación estadounidense mediante la fuerza. Ese Donald Trump que pensaba que estábamos en un mundo donde Estados Unidos todavía puede imponerse de esa manera y que el 3 de enero, con el bombardeo a Venezuela, el secuestro del presidente Maduro, creyó que tenía un ejército hermoso, como él dice, e indetenible con el que nadie podía. Lo que ha pasado es que bajo esa misma lógica lanzó la guerra en Irán y todo le salió mal. Donald Trump es el gran derrotado de esta guerra en Irán porque su popularidad está en picada en Estados Unidos. Hoy Donald Trump es el presidente peor evaluado de la historia de Estados Unidos. Hay algunos sondeos que muestran que tiene una popularidad incluso por debajo del 30%. Otros hablan de una popularidad en el entorno de los 40%, lo cual es muy bajo para un presidente que no tiene todavía ni 2 años en este nuevo mandato. Donald Trump es el gran derrotado de la guerra de Irán porque su movimiento, el llamado movimiento MAGA en Estados Unidos, que agrupa el voto duro trumpista, los sectores más derechizados, los sectores que tienen un vínculo más fuerte con este presidente, se está rompiendo, resquebrajando. Recientemente, Donald Trump sacó una publicación rocambolesca como esas que él hace, donde atacaba a varios comunicadores de ese movimiento MAGA de la ultraderecha estadounidense, como Alex Jones, como Tucker Carlson, como Candace Owen, como Megyn Kelly, donde él les decía desde locos hasta fracasados, hasta personas inestables, hasta personas que no tenían credibilidad, y señalaba que cualquier persona que forme parte del movimiento MAGA no debía ponerle caso a ninguno de estos individuos. Eso está hoy día fragmentando el sector MAGA en Estados Unidos. La guerra en Irán rompió uno de los discursos y mensajes más fuertes de la campaña de Trump y que era el principal elemento aglutinante de ese sector MAGA de la ultraderecha estadounidense, que es no más guerras. Vamos a centrarnos en Estados Unidos primero, el America First. La guerra en Irán rompe esa lógica y vuelve Trump a actuar como un presidente de esos que eran vistos de mala manera por ese sector que se pasaban haciendo guerra en el exterior sin un beneficio claro para los Estados Unidos. Donald Trump también, gran derrotado de esta guerra, porque ha puesto de acuerdo a sectores en Estados Unidos que van desde el propio movimiento MAGA hasta la gente de centro, hasta los llamados independientes en Estados Unidos, que no son ni demócratas ni republicanos, a los republicanos moderados, a los demócratas de centro, a los demócratas de izquierda, a la izquierda en sentido general estadounidense, a los libertarios estadounidenses. Ha puesto de acuerdo a todos esos sectores en la condena a un presidente donde personajes como el gobernador de Illinois, que es un demócrata de centro, es un multimillonario, es un empresario y es de origen judío, quien dijo la semana pasada que Trump tenía que ser destituido. Donald Trump está sin credibilidad hoy en Estados Unidos. Su presidencia va aceleradamente hacia el hundimiento. El proyecto de dominación de ultraderecha anti-woke que prometió en Estados Unidos hoy es una vergüenza y lo que desriza a la gente, y no tiene ni un 30%, según algunas encuestas, de aprobación. El segundo gran derrotado de esta guerra en Irán es Israel. Israel, cuyo futuro queda casi que en entredicho desde el punto de vista de que el consenso al interior de Estados Unidos de que el país estadounidense con su ejército, con su capacidad económica, debe apoyar a Israel, se ha roto, se ha hundido. Hoy, por primera vez en la historia, desde que se tienen registros
sobre eso, hay más estadounidenses con una opinión negativa que positiva sobre Israel. El 61%, según una encuesta reciente de los estadounidenses de toda tendencia, de todas las edades, están en contra de Israel. Hoy día opinan negativamente sobre ese país. Cuando eso se lleva a los jóvenes, es más de un 80% de los jóvenes estadounidenses que tienen una opinión negativa sobre Israel. ¿Y por qué eso pone en cuestión el futuro de Israel? Porque el apoyo estadounidense a Israel es una de las bases fundamentales de la continuidad del Estado de Israel con las características territoriales y esa fuerza militar y tecnológica que tiene. Sin la cooperación estadounidense, sin esas bombas, sin esos misiles, sin el dinero, sin las articulaciones entre universidades, centros científicos israelíes con universidades, centros científicos estadounidenses, Israel no tendría las capacidades que tiene y esa superioridad estratégica con la cual puede estar bombardeando, atacando y manteniendo a raya a sus vecinos y enemigos. Sin eso no podría hacer nada de eso, porque es un país muy pequeño de poca población. Y entonces la base de ese apoyo, que es el consenso dentro de Estados Unidos, es decir, que sea políticamente ganador para los políticos estadounidenses apoyar a Israel, eso se rompió. Hoy es políticamente perdedor para los políticos estadounidenses apoyar a Israel. Y cada vez que tienen que aprobar alguna medida de apoyo a ese país, tienen que explicarla mucho ante un público estadounidense que ya ve a Israel como una carga y como algo negativo para Estados Unidos. Eso cambia todo. El tercer gran derrotado de la guerra en Irán, la OTAN. La OTAN es esta estrategia, este marco de defensa europeo-estadounidense, o bien europeo y anglo-estadounidense atlantista, queda en entredicho. Porque Donald Trump, con sus características populistas de ultraderecha, quería que, porque sí, los países europeos se metieran en su guerra ilegal y que todo el tiempo iba en un camino desastroso en Irán. Donald Trump quería que los países europeos fueran allá a participar de esta guerra, y los países europeos de manera sistemática le dijeron que no, que ellos no tenían que ver con esa guerra, que no era una guerra de ellos. Se lo dijo desde un centrista neoliberal como Macron, a un centrista como Starmer de Inglaterra, un socialdemócrata como Pedro Sánchez de España, hasta una ultraderechista como Meloni. Toda la Europa, desde todas las vertientes ideológicas del continente, le dijeron no a la guerra de Donald Trump en Irán. Y eso, por tanto, ha puesto en un punto que podría ser de no retorno la lógica que sostiene la OTAN, que es una mirada de destino común en términos defensivos e incluso más allá entre Estados Unidos y Europa. Y Donald Trump, que se ha pasado acosando, desmeritando a Europa, que amenazaba con tomarse Groenlandia, que había dicho en un momento dado la gravedad de que los soldados europeos habían sido cobardes en la guerra en Afganistán, entre otras ligerezas, pues obviamente que ya la base de la colaboración, de la relación Europa-Estados Unidos en el marco de la OTAN, que es la confianza, está rota, y la confianza se recupera de una manera muy difícil y requiere mucho tiempo. Y en un mundo turbulento, de incertidumbre, de cambios geopolíticos, de transformaciones, reacomodos, es muy difícil que pueda haber el contexto para que se recupere esa confianza. Por tanto, la OTAN es una de las grandes derrotadas por esta guerra en Irán. La cuarta gran derrotada es la derecha internacional, por la sencilla razón de que cuando Donald Trump ganó en el 2024 con su discurso ultraderechista, anti-woke, anti-izquierdista, que le llamaba comunista a todo lo que no le gustaba, que se planteaba como la solución absoluta frente a supuestamente la hegemonía de izquierda, ese proyecto queda en entredicho. Ese discurso, esa narrativa queda muy en cuestión, porque ¿cómo es que esa derecha representaba todo lo bueno y representaba algo superador y positivo para el mundo, para nuestros países, si su principal referente y representante, que es nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos, el país más rico y todavía poderoso del mundo, es un desastre? Y con ese discurso de ultraderecha, con esas actitudes reaccionarias, casi fascistas, está llevando el mundo a una catástrofe. Está todo el mundo pagando ahora la gasolina más cara, están los productos ahora más caros, el futuro del mundo está amenazado, las previsiones de crecimiento y desarrollo para este año en el mundo están todas en revisión por las acciones de este individuo de ultraderecha. ¿Cómo es que ese discurso ahora puede justificarse frente a la gente? La ultraderecha y la derecha son una de las grandes derrotadas de esta guerra. Por eso, la derecha europea,
que suele ser un poquito menos intelectualmente precaria que las derechas latinoamericanas, por ejemplo, esas derechas europeas ya se están alejando de Donald Trump. Porque Donald Trump se ha convertido en un factor de derrotas electorales. Donald Trump se ha convertido en un factor perdedor políticamente. Podrán ganar todavía algunas ultraderechas por ahí, según el contexto de cada país. Pero en sentido general, lo que está pasando ya en Europa es que para poder ganar las derechas tienen que alejarse de Donald Trump, porque es indefendible. Y en general, más de un 60%, casi el 70%, de los europeos opina negativamente, pero muy negativamente, de Donald Trump. Por tanto, el proyecto de derechización internacional de la internacional fascista, que de la mano con el impulso de Donald Trump querían construir una hegemonía derechista internacional, eso está hundido en el descrédito hoy y es, por tanto, uno de los grandes derrotados de la guerra en Irán. Quinto y último, los tibios y los llamados centristas son también de los grandes derrotados por esta guerra. Los, entre comillas, liberales, que cuando las personas de izquierda y progresistas decíamos hace ya más de un año que Donald Trump era un peligro para el mundo, que era un fascista y que iba a crear una catástrofe, nos decían que estábamos exagerando, que esa es la izquierda radical, que esa es la izquierda intolerante, que esa izquierda está planteando unos escenarios que no se van a dar, que cómo decíamos eso, que con base a qué decíamos aquello, que entonces lo que estábamos diciendo es que solo la izquierda puede gobernar. Ahora que con los hechos consumados Donald Trump se ha convertido en una catástrofe y en un peligro para el mundo, hasta esos propios centristas, hasta esos propios llamados moderados, yo prefiero llamarle tibios, están ya criticando a Donald Trump y están repitiendo, incluso hablando en términos de que es fascista, igual que lo que decíamos hace más de un año o un año atrás. El tiempo volvió a darle la razón a la izquierda. Como casi siempre pasa, fue la izquierda la primera que lo vio. Igualito que en el periodo de entreguerras, que fue la izquierda europea la que vio la amenaza fascista, primero en Italia y después en Alemania, y había advertido de ella. Cuando los liberales y los centristas de aquella época decían que no, decían que todos los extremos son malos y que todos los extremos son condenables, e incluso algunos decían que no, que los fascistas, que Mussolini, que Hitler no representaban una amenaza para la democracia. Ya sabemos lo que pasó con eso y ahora está pasando algo parecido dentro de un contexto histórico distinto, pero es que aquello que había advertido la izquierda en términos de la amenaza radical y absoluta que la ultraderecha representa para la convivencia democrática y en este caso para la paz mundial, ahora que pueden llegar ultraderechistas a dirigir países con armas nucleares, vuelve a ratificarse. La izquierda termina teniendo casi siempre la razón. Y entonces los tibios y los centristas, que se pasaron tratando de compaginar a Trump con la democracia, son parte de los grandes derrotados de esta guerra. Es difícil que ahora que puedan tener credibilidad cuando ya ha quedado demostrado sus análisis tibios, sus análisis de que supuestamente todos los extremos y que la polarización suelen ser inútiles y no sirven para prever las verdaderas amenazas a la democracia y a la convivencia pacífica del mundo en su conjunto. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda darle like, comentar este video, compartirlo. Deja tu comentario. ¿Qué te parece esto que he estado diciendo? Si crees que hay otro gran derrotado de la guerra en Irán, déjalo en los comentarios. Déjalo dicho ahí. Y recuerda que nos puedes apoyar a través de un super gracias haciéndote miembro del canal y suscríbete a este canal. Apóyanos para que podamos seguir haciendo este contenido. Nos vemos en el próximo video.